Elois, de la Universidad de Santiago de Compostela. En el otro extremo está la profesora Ana Arraiz, de la Universidad de Zaragoza, la profesora Susana Lucas, de la Universidad de Valladolid, y la profesora Sonia Rodríguez, de la Universidad de Granada, que hay un pequeño error ahí en el programa y pone Sevilla, pero realmente es la Universidad de Granada. Bueno, pues dicho esto, pues voy a hacer una introducción del sentido que tiene este simposio y de cuál va a ser el contenido, porque se trata de un conjunto de participantes que hemos venido trabajando en un mismo proyecto, en un proyecto de investigación I+D, en el que han intervenido bastantes personas. Es un proyecto coordinado donde intervienen diferentes equipos. Entonces las personas que están aquí en la mesa pues representan y vienen a aportar resultados de sus propios equipos en las comunidades autónomas. Pero como digo, esto se trata de un proyecto coordinado con una metodología común, con un planteamiento común, y es lo que yo voy a intentar introducir brevemente, y a continuación pues voy a ir pasando las palabras al resto de las ponentes. Bien, el objetivo central que tiene este simposio está vinculado al objetivo 2 de este proyecto que he mencionado, y es analizar los actuales servicios de orientación de las personas adultas en España. El título del proyecto es el que tienen ahí abajo: la orientación del proyecto vital y profesional en la edad adulta, análisis de necesidades, valoración de servicios para el empleo e identificación de buenas prácticas. Estas son las 5 comunidades que están participando en este proyecto. La coordinación general del mismo corre a cargo de la profesora Teresa Padilla Carmona, de la Universidad de Sevilla, y en ella pues, han participado 24 investigadores y también colaboradores y becarios de distintas universidades. Participan 10 universidades, que son las que aparecen ahí: Sevilla, UNED, que es a la que yo pertenezco, Zaragoza, Las Palmas, Santiago de Compostela, La Laguna, Valladolid, Valencia, Granada y la Universidad Dom Niño en Portugal. El punto de partida general, ¿no?, de este estudio pues, ha surgido por la necesidad de conocer los procesos de orientación para el empleo, cómo se realiza este proceso de orientación y qué perfiles tienen los orientadores en este ámbito. Nos hemos encontrado con una constatación inicial, y es que hay cierta abundancia, tampoco muchos, pero sí hay cierto número de estudios en el ámbito escolar, cómo se produce, cómo tiene lugar la orientación en los ámbitos escolares. Hay también cierta abundancia de estudios referidos a la orientación en el ámbito universitario, es decir, en contextos educativos, pero realmente hay poquitos fuera de esos ámbitos educativos y centrados en las personas adultas. Sin embargo, en nuestro país se han ido desarrollando en las últimas 2 décadas una serie de servicios de orientación preferentemente centrados en la orientación para el empleo y en la orientación para la inserción laboral. Pero estos servicios han sido poco estudiados, los estudios que hay son muy parciales, están centrados solo en determinados programas que trabajan para ciertos colectivos y demás. Entonces, lo que nos habíamos visto es que había un vacío realmente en el ámbito de conocimiento, y eso nos pasa también a muchos profesores que estamos trabajando en el ámbito de la orientación y que tenemos que impartir nuestras clases. Y nos damos cuenta de que realmente hay pocos datos y que la realidad en este sentido va por delante, ¿no? La realidad práctica por delante de la investigación. Entonces, bueno, pues pretendíamos cubrir ese vacío. Por otro lado, pues partimos de un marco general, ¿no?, que es una concepción holística, integral de la orientación, entendiendo por orientación a lo largo de la vida. Y en este sentido pues asumimos, bueno,
esta visión de la orientación y una posible definición o conceptuación, ¿no?, de la orientación a lo largo de la vida, pues es la que recoge el CEDEFOP, ¿no?, que es una orientación como conjunto de actividades que permite a los ciudadanos de cualquier edad identificar en cualquier momento de su vida sus aptitudes, sus capacidades, intereses, adoptar decisiones importantes en materia de educación, de formación, de empleo y gestionar su trayectoria vital, individual en el aprendizaje, en el trabajo y otros entornos en los que se adquieren o utilizan dichas capacidades o aptitudes. Es decir, un concepto que en definitiva defiende que la orientación tiene que tener lugar a lo largo de la vida de las personas, allá donde se encuentre y en las distintas facetas de la vida, ¿no?, humana. También hemos tenido muy presentes pues, algunos referentes internacionales y europeos en materia de orientación. Y bueno, pues hay, por ejemplo, las normas éticas de la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional, o algunos documentos como el del Consejo de Europa sobre política en materia de orientación a lo largo de la vida, otro de la OCDE de 2004, orientación profesional y políticas públicas, o también y especialmente este otro de CEDEFOP de 2002 que se titula Mejorando las políticas y sistemas de orientación continua, porque ahí se establecen unos principios y unos criterios que permiten a los países evaluar y plantear mejoras en sus respectivos sistemas de orientación. Entonces, esos criterios y esos principios que ahí se detallaban para nosotros han sido un referente dentro de este proyecto de investigación. Entre otros, pues son estos, una serie de principios como independencia, parcialidad, confidencialidad, igualdad de oportunidades, etc. Es decir, una orientación que se centre en el beneficiario, que capacite a los ciudadanos, que suponga una participación activa, una habilitación. Unos principios que están vinculados a que mejore el acceso para el ciudadano, en el sentido de que tengan que ser servicios con una transparencia, una amabilidad y una empatía en el trato, una continuidad en el servicio, disponibilidad, accesibilidad, idoneidad, y también que garantice la calidad de la orientación para el ciudadano. Esto era un elemento que nos parecía muy importante. Y sobre la base de estos principios pues hemos construido también pues, una serie de instrumentos de evaluación para obtener datos en ese sentido. Me voy a referir ahora únicamente pues, a los aspectos metodológicos generales del proyecto. Los datos que presentamos aquí, como digo, en este segundo objetivo del proyecto de investigación, se ha articulado sobre todo a través del estudio de casos. Los casos eran determinados programas o servicios dentro de las comunidades autónomas. Entonces, en este sentido se ha estudiado la accesibilidad, los criterios de selección de estos casos han sido sobre la base de la accesibilidad y la disposición para participar en el estudio, y también hemos tenido en cuenta que hubiera una diversidad de instituciones gestoras en cuanto a su naturaleza. Unos podían ser sindicatos, otros podían ser asociaciones, ONGs, instituciones públicas, ayuntamientos, etc. En función también del tamaño, que hubiera entidades, digamos, grandes con muchas delegaciones y programas u otras más pequeñas, y que atendieran a diferentes colectivos. Unas eran más generalistas y otras atienden a determinados grupos como pueden ser mujeres o personas con discapacidad, etc. Por otro lado, pues, las fases del estudio en este ámbito, o más bien los niveles del estudio, han sido en relación con las comunidades autónomas, con el conjunto de la comunidad autónoma, concretamente teniendo en cuenta el análisis de su legislación y de su normativa, etc. Y también tratando de extraer un inventario de los servicios y programas existentes en las respectivas comunidades autónomas. Y por otro lado ha estado el estudio de casos concretos de estos programas, aplicando un protocolo que hemos diseñado para ello, de descripción y registro de datos. Y bueno, pues en conjunto se han utilizado estas técnicas
cuantas, como veis, el análisis documental por un lado, la realización de visitas a los servicios y el diálogo o entrevistas informales con los responsables, elaboración de matrices DAFO, entrevistas, grupos de discusión y también pues, escalas de valoración destinadas tanto a profesionales como a usuarios de estos servicios. Las dimensiones que incluía este protocolo, que era bastante largo, bastante completo, ¿no? Con muchas dimensiones, pues han sido sobre todo esto, el marco normativo y estatutario, las características de las entidades gestoras de estos servicios, los objetivos y modalidades de orientación que ofrecen, las características de las poblaciones que atienden, las fuentes de financiación, la duración y estabilidad de los programas y servicios, la descripción de los recursos humanos, de los distintos puestos que intervienen entre los orientadores o los puestos de orientación y las valoraciones que hacen los principales actores, tanto profesionales como usuarios. Y bueno, pues sin dilatarme más, pues voy a plantear un poco estos dos grandes interrogantes que veis ahí, pues para guiar un poco las intervenciones, ¿no? de las ponentes que nos acompañan. Por un lado, qué características tienen los servicios o programas en vuestra comunidad autónoma en cuanto a una serie de dimensiones para que cada ponente pueda exponer de alguna manera y en función del ritmo que lleva el equipo de trabajo en esa comunidad autónoma. Y por otro lado, pues cuál es vuestra valoración sobre estos servicios y programas para que nos podáis aportar vuestras impresiones, ¿no? Después de este primer avance, ¿no? Que por supuesto estos son avances, no son resultados definitivos, pues, puesto que el proyecto sigue en marcha y todavía se están recogiendo datos y se están analizando datos, pero nos parecía que este congreso era una buena oportunidad para ya ir exponiendo un poquito los avances que hemos podido obtener a lo largo de estos meses, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más voy a ir pasando la palabra en primer lugar a la profesora María José Méndez de la Universidad de Santiago de Compostela. Y casi te cambio el sitio y así... compañeras y amigas y a Marifé y a Teresa Padilla en concreto, pues el que hayan pensado que estar aquí y contarnos un poquito la experiencia desde Galicia pues tenía su sentido, ¿no? Para mí es un honor, un placer trabajar con ellas y seguramente, no sé si porque es el primer proyecto en el que yo me siento con ganas un poco propias, pues me siento muy a gusto aquí con vosotros y espero contaros la experiencia que está surgiendo pues, en Galicia, que es muy interesante. El proyecto en Galicia lo estamos desarrollando fundamentalmente yo y la profesora María del Mar San Juan Roca, junto con dos personas que nos ayudan en las tareas de recogida de datos y de trabajo, entre ellas Aisha. Voy a agradecerle que está allá al fondo pues, la participación y la ayuda que nos prestó. Los objetivos que, como muy bien decía Marifé, que nos vamos a pretender esta tarde es presentar las características básicas de los servicios en nuestra comunidad autónoma y ofrecer ligeramente una primera valoración de lo que para nosotros se está desarrollando actualmente. Quería presentaros un poquito la estructura del Servicio Público de Empleo en Galicia, porque de esa estructura es de donde surge el enganche del trabajo que nosotras hemos realizado, en concreto, si veis al final de todo, de ese servicio de orientación laboral, donde se trabaja fundamentalmente en dos vías o en dos líneas básicas de subvención autonómica en materia de orientación para el empleo,
que se trabaja en formación, orientación y búsqueda de empleo, y por otro lado, en programas integrados para el empleo. El Servicio Público de Empleo de Galicia cuenta con 54 oficinas de empleo, 2 oficinas de empleador, una en Coruña y otra en Vigo, y una red bastante extensa, luego os doy algún dato si queréis al final, de centros colaboradores que se establecen anualmente en base a convocatorias para la concesión de subvenciones para la realización de actividades en esos dos ámbitos que antes os decía. Las oficinas de empleo y las del empleador cuentan con personal propio, así como con orientadores laborales y promotores de empleo contratados a través del Plan Extraordinario de Orientación Laboral. La red de centros colaboradores del servicio público se financia y se organiza tras la resolución de las convocatorias de subvención de la comunidad autónoma, y esto hace que sea un servicio que tiene unos balanceos bastante precarios porque los contratos casi nunca sobrepasan los 6 o los 9 meses. Entonces hay un periodo del año donde muchos de los orientadores laborales y de las orientadoras laborales que están ejerciendo su trabajo dentro de las asociaciones, de la red de servicios colaboradores, dejan de prestar ese servicio y se queda pues, el mundo así un poco desaprendido. Y esa es un poco, pues creo que la situación que se va repitiendo en casi todos los casos, pero ya nos lo contarán. En el periodo 2012-2013, las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, que dota estos servicios de orientación, como os decía, de orientadores laborales, se organizan, al igual que en los años anteriores, en base a 2 líneas, a dos órdenes, a 2 convocatorias, que son las que, por un lado, la orden del 30 de diciembre de 2012 concede la subvención para la realización de las actividades de la primera línea de trabajo, que es de información, orientación y búsqueda de empleo, y la otra, ya veis, 8 de julio de 2012, la que regula las subvenciones para la puesta en práctica en Galicia de programas integrados para el empleo. Esto quiere decir, desde diciembre, que acabó la convocatoria anterior del año 2011, hasta julio, que se convoca esta, pues tenemos ahí todo ese periodo en el año 2012, que es de ahorro institucional. Esta última orden, que es en la que un poquito me voy a centrar, tiene en cuenta 2 tipos básicos de programas de actuación: programas integrados para personas desempleadas, preferentemente perceptoras de prestaciones o de subsidios para el desempleo, y pertenecientes a algún colectivo prioritario. Esto pueden ser mujeres, víctimas de violencia de género, personas inmigrantes, colectivos con algún tipo de discapacidad, jóvenes también, menores de 30 años. Programas, y la otra línea serían programas integrados para personas desempleadas admitidas al programa de renta activa de inserción y que suscribiesen el compromiso de actividad o personas perceptoras de la renta, lo que llamamos en Galicia la RISGA, de la renta de integración social de Galicia. El proceso básico de orientación que nosotras nos hemos encontrado sigue un poco ese esquema que ahí intentaba plasmar. Clasifican a las personas demandantes, del tipo que sean, hacen una primera valoración los técnicos sobre si precisan o no la orientación laboral. Si deciden conjuntamente o unívocamente que no, cesaría la actividad. Si dicen que sí, entonces les explican y les presentan el servicio. Eso nos lo hemos encontrado tanto en las oficinas de empleo como en los centros asociados. Si la persona se le presenta el servicio y tiene que firmar un contrato de aceptación de ese servicio, en función de esa aceptación, pues seguiríamos adelante o seguiríamos cayéndonos en ese no que no lleva a ninguna parte, ¿no? Asignan una cita, se hace la primera exploración, valoran si se requiere o no un proceso de orientación que sea más continuo. Si este proceso se requiere de mayor orientación, pueden otra vez pasar 2 cosas. Una, que sea candidato a un itinerario personalizado de inserción, la persona o el candidato que va voluntariamente o que se le llama a ese proceso de orientación. Si no es candidato a itinerario, haría un proceso de orientación
típicamente normal, que sería pequeñas orientaciones a algún curso de formación, a alguna actividad menor, y si no, pues entraría a lo que llamaríamos el itinerario personalizado de inserción. Los programas de orientación para el empleo del servicio público en el año 2011-2012, que fue del que recogimos los datos que tenemos básicamente por ahora en el estudio, se llevaba a cabo dentro de estos tres tipos de programas. Programa autonómico de atención individualizada, un programa estatal de recualificación profesional, que estos son estatales, entonces son iguales para todos, que es el programa Prepara, que todos seguro ya conocéis, y un programa estatal de mejora de la empleabilidad, que combina actuaciones de orientación y de formación para el empleo, programa ProQualifica. El programa autonómico se dirige a personas menores de 30 años que están en situación de desempleo y que como tales aparecen en los registros de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Galicia, así como a las personas dependientes de empleo que llevan más de un año inscritas sin interrupción y que no recibieron ningún tipo de servicio por parte del Servicio Público. Y bueno, luego os contaré algún detalle a este respecto. El programa estatal de recualificación profesional, los beneficiarios del programa tendrán derecho fundamentalmente a realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad, así como las medidas de política activa de empleo que estén dirigidas a mejorarlo en ese momento en la comunidad autónoma, ¿no? Participar en medidas de política activa de empleo encaminadas a la recualificación o a la reinserción profesional que necesiten para incorporarse a nuevos puestos, especialmente recomendados los sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento. En este momento nuestra pretensión es justamente averiguar a qué llaman o qué es lo que se entiende por esto último, es decir, sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento, porque yo todavía no me he encontrado ese análisis de necesidades, estoy a ver. Igual es que yo soy muy mala buscando y a lo mejor pues está ahí y yo no lo he encontrado, pero sigo en ello, si lo encuentro, de verdad que en la próxima reunión que nos veamos lo encuentro. Y también recibir una ayuda económica de acompañamiento para que estas acciones se pudiesen llevar a cabo. Y en cuanto al programa ProQualifica, además, ya lo he perdido. Nada. No iba a deciros nada más. Además, cada centro colaborador del servicio público desarrollará programas o acciones específicas de orientación que le subvencionen las distintas administraciones. Es decir, dentro de la comunidad autónoma nos vamos a encontrar acciones que están financiadas pues, desde programas europeos y esas van en paralelo a las posibles ayudas que se reciban a nivel estatal o a nivel autonómico. Les hicimos una pequeña selección, tenemos algunos datos más, pero hicimos una pequeña selección para presentarles rápidamente algunas características. Bien, suficiente. Para que vean algún ejemplo de las características básicas de lo que serían los programas que se están haciendo en Galicia en este momento. Estas dos son dos entidades que, como ven ahí, atienden a personas con discapacidades de algún tipo, en concreto enfermedad mental y personas con discapacidad física. Los servicios que ofrece la FEAFE sería Servicio de Inserción Laboral y un observatorio de empleo para las personas con enfermedad mental. El proceso básico de orientación que siguen, un diagnóstico ocupacional, la definición de itinerarios de inserción, el acompañamiento, muy importante, muy interesante ese acompañamiento a los procesos de inserción y el seguimiento y la evaluación de esas inserciones. Está financiado por la Xunta de Galicia y la Obra Social La Caixa y quería decirles también a las personas que estaban trabajando, un segundo, atendieron en el año 2011, según ellos refieren, 1.731 personas en la comunidad gallega y están trabajando 14 personas. Kogami,
servicio de información, orientación y búsqueda de empleo y servicio de intermediación laboral, el proceso básico, información y asesoramiento, orientación y motivación, orientación laboral individualizada, los IPI que antes decíamos, y asesoramiento y información de itinerarios de formación y empleo, está financiado por la Xunta de Galicia, la Fundación Vodafone y una financiación propia a través de la recaudación de un cupón que se vende en Galicia a las personas con minusvalía física. Ellos referían personas atendidas sobre 25.000, personas usuarias potenciales en Galicia alrededor de 75.000. Y en este momento estarían trabajando en 7 sedes distribuidas en Galicia, 40 personas. Es el personal con el que cuento. Tengo algunos datos más, si después tienen algún interés, 2 más que son fundaciones laborales de sectores determinados y una oficina de empleo. Primeras valoraciones. Marcamos ahí 4 de nuestras primeras valoraciones, que luego, si a la raíz del comentario sale alguna cosa más, pues les puedo comentar algo más. Alto índice de personas desempleadas en Galicia, en contra de lo que últimamente nos vienen contando. El 21,1% en el segundo semestre del 2012, ya no quise mirar más allá, que cuando estaba actualizando los datos digo, voy a poner esto que tengo aquí y ya no voy a seguir mirando. Pero sobre todo lo es entre el sector más joven. Nuestro presidente o presumible presidente hasta el momento, pues sin excepciones, nos dice que no sube del 28. La cifra dice el 58,9% en personas de 16 a 19 años, el 42,7% de 20 a 24 y el 31,3% de 25 a 29, que dista bastante de lo que nos cuenta. 2 situaciones diferenciadas, importante contingente de personas con baja cualificación y personas que buscan su primera oportunidad, y a muchos además no les cuentan porque como no hay ninguna publicidad para que las personas se apunten al servicio público de empleo, muchos no están y por tanto no cuentan. Las propuestas del servicio público apuntan a un menor asistencialismo y a un acercamiento a los ciudadanos para poder apoyarles de una forma activa en la búsqueda de empleo. Lo que no hemos sido todavía capaces de valorar es si esto efectivamente, en la siguiente fase, cuando nos lo cuenten los usuarios, pues seremos capaces de ver si esto va así o no. Y las medidas adoptadas pretenden, por lo menos en su planteamiento, desarrollar acciones distintas en función del colectivo al que atienden y a través de los itinerarios personalizados de inserción. Poder apoyar a las personas que así lo necesiten en la mejora de la cualificación en unos casos o en el emprendimiento de los contratos por cuenta ajena en otros casos. Ya digo, yo estoy esperándome impaciente a ver lo que ahora me van a contar los usuarios para ver que todo esto pues, pueda tener algún piso de ser real o pasarle como al dato del porcentaje que les ponía, que ya les digo que bueno, lo que nos cuentan y la realidad, pues muchas gracias. Muchas gracias, María José. Pues ahora le paso la palabra a Ana Marlay. Buenas tardes. Yo quiero empezar sumándome al agradecimiento de María José, pero yo lo quiero reforzar porque si realmente personas a las que valoras mucho profesional y también personalmente tienen la deferencia de contar contigo para participar en una sesión como estas, y además se suma que cuando te vienen estas condiciones no te vuelven a poner en el tren y te mandan otra vez a Zaragoza, pues es como para agradecer doblemente. Entonces sí que a la vez que agradezco, pues pido un poco
os pido disculpas a quienes habéis venido y a lo mejor no pensáis encontraros con alguien con una voz en estas características. Yo espero que al menos me aguante y que lo que os cuente pues os pueda, bueno, no sé si compensar, pero en algún momento desconectar de la voz que por el catarro tengo. La comunidad de Aragón es una comunidad, yo creo como todas, que tiene sus peculiaridades geográficas y con una repercusión también notable, no solo en la distribución del territorio, sino de la población del territorio. Entonces eso hace que a veces los servicios, bueno, yo incluso diría más que servicios, las acciones que se promueven en relación a la orientación para el empleo, pues se vayan ubicando en organizaciones pues muy distintas, y a veces también las tengan que llevar a cabo pues, bueno, profesionales también con cualificaciones muy diferentes. El funcionamiento también de esas instituciones pues, tiene su propia idiosincrasia y realmente en Aragón, cuando hemos hecho ese primer barrido de ver un poco cuantitativo de todo lo que había, nos hemos encontrado que sorprendentemente pues, había cantidad de acciones y por tanto de instituciones. Y también, bueno, pues que en esa cantidad sí que se empezaban a ver como variables que podían un poco permitir cierto agrupamiento para lo que nosotros queríamos hacer, y como os ha comentado también Marife, que es seleccionar algunos de esos servicios o de instituciones o de programas, tampoco sé muy bien, y intentar una primera aproximación más en profundidad. Entonces nosotros lo que hemos hecho pues, es combinar, como aparece ahí, pues un poco el ámbito de intervención desde lo autonómico y lo municipal, el promotor de esas acciones, que fueran las distintas administraciones o que fueran bien interlocutores sociales, desde pues eso, la Confederación de Empresarios de Aragón y la UGT, y también organizaciones no gubernamentales. Y luego también que, aunque es cierto que todos esos servicios nos planteaban que estaban abiertos a recibir a cualquier persona que pudiera beneficiarse de lo que les ofrecían, lo que está claro es que había, en el caso sobre todo de Cáritas y de la Fundación Federico Zana, un sesgo importante en el perfil de los usuarios que, como me imagino que tendréis en la cabeza, pues será personas pues, con una situación grave de exclusión social, o por lo menos con un riesgo importante. Bueno, al final yo os voy a dar así algunos datos de lo que hemos visto sobre esos 6 servicios. Que son el Instituto Aragonés de Empleo, la IMEFE Zaragoza Dinámica, que es un servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, luego el UGT, pero en lo que es la sección de orientación laboral, la Confederación de Empresarios, Cáritas Diocesana de Zaragoza y Fundación Federico Zana. ¿Qué es lo que hemos visto? Así como flash, es que la mayoría de estos servicios pues, tienen una situación de bastante inestabilidad. Y un poco eso lo comentaba ahora María José, porque los servicios funcionan de manera subsidiaria al jefe, ¿no? Que es, en este caso, el Instituto Nacional Instituto Aragonés de Empleo, porque es el encargado de gestionar lo que es
la política de empleo de la comunidad, de promoción de empleo de la comunidad de Aragón, y por tanto resuelve, salen las convocatorias, al igual que en la comunidad gallega, y él resuelve quiénes son las entidades colaboradoras. Claro, las entidades colaboradoras tienen el programa, pero sobre todo tienen la financiación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esos espacios temporales donde se acaba un programa, pero que no ha salido, no se ha resuelto en la próxima convocatoria, y por tanto, sobre todo esto afecta muchísimo, nos decían, al tema del personal del servicio, que tiene un personal muy mínimo, fijo, porque sí que también es cierto que nos hemos encontrado que son servicios que, como les avala una organización o una institución lo suficientemente potente como para mantener un programa de orientación profesional. En ese programa Marcos, donde integra las otras acciones subvencionadas, que es el grueso al final. ¿Qué pasa? Que cuando lo que estábamos comentando se acaba ese programa, no surge, se mantiene un mínimo, muy mínimo, a la espera de que pueda haber pueda surgir la siguiente convocatoria. Entonces, para el tema de equipos de trabajo, pues realmente parece que la cosa es más complicada. Subvenciones, bueno, pues aparte de esa subvención directa, sí que nos encontramos pues que cada servicio, dependiendo del organismo, de la institución, recibe los fondos correspondientes, incluso pues también de fondos públicos. Hay una excepción en los casos que hemos estudiado, y es el caso de Cáritas. Cáritas, el servicio que ofrece y el funcionamiento que tiene, al menos en Zaragoza, está completamente desligado en lo que al tipo de programas y a las subvenciones de lo que son las medidas de promoción de empleo que gestiona el INAEM, y eso también le da una manera de funcionamiento distinto. Bueno, ¿cómo funciona? Pues como un poco lo mismo. La finalidad es una finalidad muy a corto plazo, aunque la mayoría de los programas ya viene con un perfil de usuario, que es el desempleado. En algunos casos se van matizando los programas que funcionan ahora en la comunidad autónoma, pues que es desempleado de un determinado sector, que es desempleado que ya agota las prestaciones, lo que comentaba también María José, o simplemente que es un desempleado. Con lo cual, lo que sobre todo se busca es pues, que de manera lo más inminente posible se puedan incorporar, ¿no? Entonces, el modelo sí es un modelo de programas, en todos hay los protocolos. Ahí hay un dato que a mí me parece importante, y es que todos los servicios que nosotros hemos estudiado, nosotros hemos indagado a través de un informante, ¿no?, del propio servicio, pero realmente tienen unas páginas web que tienen una cantidad de información que a veces, por lo menos nosotros, al informante no es que a lo mejor te vaya a dar más información, que cualquiera que entra en las páginas puede perfectamente tener esa información descriptiva que ahora estamos comentando. Yo creo que eso es un dato interesante. Lo que pasa es que a veces también tiene una contrapartida, que a veces para los profesionales sí que viene muy bien, pero quizá para los usuarios, sobre todo para el perfil de algunos de los usuarios, pues quizá a lo mejor no se ya no es algo tan interesante. Bueno, ellos plantean sobre todo acciones a base de entrevistas individuales y los grupos o talleres de formación pues, para mejorar las habilidades de cara a conseguir un empleo. Bueno, todo muy homogéneo. Como 2 minutos, nada, yo os voy a decir, entonces os voy a contar la parte más cualitativa de lo que hemos hecho. El análisis valorativo, que son 2 minutos, me da tiempo. Porque, como decía Marifé, en el proyecto hay se elaboraron unas escalas de estimación a partir de los principios del CEDEFOP y se hizo un sondeo
a técnicos de esos servicios y también a usuarios. Entonces, y voy directamente casi a las conclusiones. Bueno, lo que sí que se ha constatado es que bueno, que todo es maravilloso. Es decir, que los técnicos están completamente entusiasmados. Yo, desde luego, no sé si a los profesores universitarios nos pasaran esos cuestionarios, yo, por lo que a mí me toca, creo que nos saldría tan maravilloso. Y además, eso de manera generalizada, o sea, da igual que fuera el técnico de Cáritas, del de UGT, que el del INAEM, todo maravilloso y además con unos servicios que funcionan con los principios del CEDEFOP de libro. Pero es que además nuestros usuarios, es cierto que nuestros usuarios nos falló un poco, también por las características de los usuarios quizá en situaciones más marginales, ¿no? Que había de Cáritas conseguimos muy pocos, entonces no hemos hecho tanto diferenciar por servicios en el juego global. Bueno, los usuarios estaban también completamente entusiasmados, todo era fantástico, entonces era bien, casi era bastante complicado el poder ver cuáles eran algunos matices. Claro, nosotros que siempre nos gusta, no sé, tenemos cierta manía en intentar pues darle vueltas, ¿no? Buscando sacar algo que permita también mejorar, ¿no? Veíamos que había una contradicción, como los técnicos que sí que se habían quejado de esa inestabilidad, de que a veces ese problema, y sin embargo después resulta que estaban muy satisfechos. Es cierto que también nos encontramos con personas que les gustaba mucho su trabajo, como que hablaban con mucho entusiasmo de su trabajo y que eso a lo mejor también se podía plasmar. Sí que es cierto que, por poner alguna debilidad, porque ya os digo que íbamos un poco casi, pues eso, parecía es que todo tan perfecto, que se lleva la psicología positiva y el optimismo, pues no, como que no nos casaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues que quizá lo más flojito es que los servicios parecen un poco distantes para algunos de los usuarios, todavía aunque son muy transparentes, pues los técnicos lo compensan muy bien, pero el usuario a veces se siente un poco como que es algo que no va mucho con él. Y que sí que la relación, y eso a mí me parece un dato interesante, siempre salían, pero ya os digo y repito, matices, de matiz. Como que los procesos de orientación eran la relación del técnico con el usuario. Lo que es la implicación, o sea, esa perspectiva global de incorporar más a los contextos, ¿no? Eso bien, pero tampoco tanto, ¿no? Y bueno, pues lo que sí que hemos contado es como todo bastante uniforme, a excepción de Cáritas. Entonces es como la personalización del usuario, pero después a todos les hacen lo mismo, ¿eh? Eso sí, con protocolos perfectos, ¿eh? Y la verdad es que, como ya me he saltado los 2 minutos, pues me ha respetado la voz, así que no os machaco más. Gracias. Pues le paso la palabra a Cristina Miranda. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí hasta ahora. Gracias a las compañeras por haber contado con nosotros, que somos un equipo constituido por profesorado de las 2 universidades canarias, de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas, en concreto Pedro Álvarez, Miriam, Arcadia y yo. A nosotros nos ha tocado avanzar en la organización y en el funcionamiento y en los objetivos que antes comentaba Marifé respecto a la orientación laboral en el contexto canario, ¿no? Y cuando hemos entrado en el análisis, pues nos hemos encontrado con algunas cosillas que queremos
da relevancia en el día de hoy, ¿no? El trabajo, por nuestra parte, está pues, bastante avanzado, pero a la ponencia de hoy o a la sesión de hoy no hemos traído los datos, y ahora les explicaré un poco los motivos de ella a medida que voy a ir desarrollando pues, la exposición de la comunicación. Para presentar la comunicación hemos optado por dar o centrarnos en algunos aspectos del marco político institucional de la orientación laboral en Canarias, porque a medida que íbamos avanzando en el estudio de la normativa nos fuimos dando cuenta que aunque compartíamos características pues que ya las compañeras han comentado aquí, que se repiten porque es marco estatal de orientación y en Canarias pues, va a ser diferente, sin embargo sí es cierto que hay algunos elementos que sí que son diferenciales, ¿no? Algunos atendiendo al contexto geopolítico de Canarias y otras relacionadas directamente con decisiones políticas de cómo se decide que se organiza la orientación por aquella zona, ¿no? Y por otro lado, pues nos centramos también en algunos aspectos del desarrollo de la orientación, no solamente lo que es el marco político, sino hemos intentado avanzar en cómo se lleva a cabo esa organización a partir de esas decisiones políticas que condicionan el desarrollo de la orientación en Canarias. Bueno, vamos a ello. En Canarias tenemos la Estrategia Canaria de Empleo 2008-2013, que tiene como finalidad, como aparece en pantalla, estas son las finalidades. Se habla de sustituir la lucha pasiva por la promoción de la empleabilidad, o también por tender al pleno empleo. Tengan en cuenta que esto ocurre, se habla de la Estrategia Canaria 2008-2013, y que en Canarias, en el año 2007-2008, en ese bienio, pues fue la primera comunidad autónoma que sufre de manera contundente lo que es la caída del mercado. Y eso lleva a que el Gobierno de Canarias pues, tome una iniciativa específica para ello. En aquel momento en Canarias, las personas desempleadas están en el 16% en 2008. La realidad es que cuando no estábamos entrando en crisis económica, Canarias mantenía un porcentaje de población desempleada pues, bastante elevada, casi en el 10,5%. Es decir, que cuando la economía era muy dinámica, Canarias tenía problemas estructurales para dar empleo a la población, ¿no? Pero en cualquier caso, el problema con el que nos encontramos es con que en el 2012 la población desempleada en Canarias se ha duplicado, y estos datos son del primer trimestre del 2012. Por tanto, en la actualidad podemos estar hablando de casi un 38% de la población canaria en situación de desempleo. Esta estrategia canaria de empleo, con esta realidad tan cruda, se enmarca dentro de lo que es el programa operativo del Fondo Social Europeo, igual que las otras, pero concretamente en el programa 2007-2013, y lo que aparece en letra pequeña está referido a una característica de la comunidad autónoma canaria, ¿no? Nosotros, dentro de lo que es el contexto europeo, somos región ultraperiférica, y eso nos lleva a que, además de los fondos sociales que habitualmente se invierten en orientación, formación, capital humano, etc., pues las regiones ultraperiféricas tienen una atención especial. Lo que les quiero decir es que esta Estrategia Canaria de Empleo 2008-2013 se enmarca dentro de una de las actuaciones a solicitud del Gobierno de Canarias del programa operativo del Fondo Social como región ultraperiférica, que, como ahí aparece, se habla de aquellas regiones que no solamente por el clima, la superficie, la lejanía al centro administrativo, sino también por la dependencia económica de un reducido número de productos. La industria canaria es el turismo. Casi el 32,5% de la población en el conjunto de la comunidad autónoma trabaja en este sector, y una de las grandes debilidades es la poca diversificación económica que existe en esa comunidad autónoma. Vinculado a este programa operativo y a esta Estrategia Canaria de Empleo, nos encontramos con el Plan Integral de Empleo de Canarias, el cuarto PIEC 2011-2014,
y con un programa de gobierno que tiene como finalidad trabajar en favor de la estabilidad del empleo, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, además de otro tipo de actuaciones que ya se venía desarrollando en el tercer plan integral de empleo de Canarias, que es un plan de choque del empleo juvenil. En concreto compartimos cifras muy similares, no voy a insistir en ellas, pero compartimos cifras muy similares de desempleo en porcentajes relativos a las que comentaba la compañera gallega. Si casi el 40% de nuestra población está en desempleo, pues buena parte de ellas, además teniendo en cuenta que es una de las comunidades autónomas que tiene un mayor porcentaje de población juvenil, ¿no? Pero no solamente, además de este plan de choque en el que viene trabajando, sino también en la competitividad y dinamismo del mercado productivo. Canarias no se puede, y llevamos oyendo esto desde hace 2 décadas casi, no se puede, y todas las líneas van en este sentido, pero no terminamos de entrar en ello. Quizás porque existe un déficit, existe un déficit del que tenemos que partir, y es que pues una región donde está con los recursos de los que dispone, pues turismo y más servicios. No puede existir otro tipo de industria que sea lo suficientemente sólida para avanzar en el desarrollo económico y la cohesión social de la comunidad autónoma. En ese sentido se habla, pues, además de esta competitividad y dinamismo, el programa de gobierno se centra en promover esa contratación estable, en la recualificación profesional, teniendo en cuenta que, como el resto del territorio estatal, la construcción había tirado de lo que era la economía de la región, y por último, en acciones de empleabilidad que combinaran orientación más formación para el empleo. Como ustedes ven, no es más que el reflejo de los programas que la compañera gallega estaba planteando y lo que es la adaptación a los programas estatales a la realidad de la comunidad económica, a la realidad de la comunidad autónoma de Canarias. Además, con un elemento de idiosincrasia en nuestro contexto, y es que nuestra comunidad autónoma en el desarrollo normativo no dispone de ninguna norma que concrete las actuaciones que vienen a nivel nacional. Esto quiere decir que las órdenes TAS se aplican automáticamente. No hay reglamentos, no hay órdenes, no hay decretos. Como eso es posible, pues lo que queremos decir es que en cuestión de orientación específica se establece el programa de gobierno y el plan integral, pero no hay adaptación de las normas estatales, ni hay una inversión directa, ni un programa específico más allá del plan integral de la prestación canaria de inserción específica en Canarias, ¿no? El desarrollo de la orientación en Canarias, como ocurre en el resto del territorio estatal, sigue lo que es el catálogo de servicios de los servicios públicos de empleo, que atienden a personas desempleadas, ocupadas, y también a las empresas, ¿no? Y este es el principal instrumento para la orientación que en Canarias está definido como tal cual, ¿no? Los agentes de orientación en Canarias, y esta es una de las características o uno de los datos que aparece de manera relevante respecto a otros, es que los agentes, la organización de los servicios se subdividen en lo que son los agentes internos, que es la red de oficinas administrativas y comarcales que existen en todo el archipiélago canario, y también la red actúa como agente interno lo que es la Fundación Canaria para el Trabajo, FUNCATRA, que es una fundación pública que actúa como medio propio y servicio técnico de la administración de la comunidad autónoma y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma. En definitiva, para decirlo de manera coloquial y como si estuviéramos en una cafetería y que queda aquí, es como si hubiéramos externalizado los servicios de orientación, lo que a través de una fundación pública. De esta manera, lo que antes comentaban las compañeras de la volubilidad de los programas, de los servicios, pues se multiplica.
Esto quiere decir que aunque tengamos fondos estructurales que se centren en lo que de manera importante en lo que es la capitalización de los recursos humanos en Canarias, con lo que nos encontramos es con que con que el 90% de los dineros en orientación vengan en parte de la Unión Europea y del territorio estatal, con lo que nos encontramos es con que la inversión de la Comunidad Autónoma Canarias en orientación laboral es casi nula, por no decir ninguna. De esta manera, desde el momento en el que desaparece el prepara o el procualifica, desaparecen automáticamente todos los servicios, o todos los servicios no, pero sí el 90% de los recursos de orientación laboral en Canarias destinados a la población adulta. De hecho, de estos agentes internos tenemos 19, la red de oficinas administrativas y comarcales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 13 en la provincia de Las Palmas. Si lo decimos así, bueno, pues podríamos, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros además nos pesa todo lo que es igual que imagino yo que los conciudadanos de las Islas Baleares, pues nos pesa mucho lo que es estar en situación de archipiélago. Entonces, en la provincia, estos 19 centros en Santa Cruz de Tenerife, pues la mayoría están en la isla de Tenerife, pero después tenemos La Palma, La Gomera y El Hierro, de esa provincia, y por otro lado 3 en Las Palmas, y que la mayoría están en la isla de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, pero también en Fuerteventura y Lanzarote. Esto quiere decir que además la atención a los servicios que atienden a la población en Canarias, pues sobre todo en las islas no capitalinas, en lo que llamamos las islas pequeñas, pues queda aún minimizado mucho más, ¿no?, con lo que en principio podríamos contar. Y por otro lado, la Fundación Canaria para el Trabajo, FUNCATRA, tiene 22 puntos, o tenía 22 puntos en todo el archipiélago, que además algunos de ellos están en las oficinas de los Servicios Canarios de Empleo, otros están en oficinas propias, o incluso también con el inicio del desarrollo de los centros integrados de formación profesional en Canarias, pues algunos de ellos están en estos centros integrados de formación y en los centros de referencia nacional dependientes de empleo. Respecto a los agentes externos, tenemos las agencias de empleo y desarrollo local, que todos conocemos, y las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. En las agencias de empleo y desarrollo local tenemos 54 en todo el archipiélago. Podemos decir que en las islas capitalinas por casi todos los municipios, y no tengan en cuenta que en toda Canarias hay 80 municipios, por tanto podemos decir que, y además existen agencias de empleo y desarrollo local insulares, que atienden a la realidad, que son como las diputaciones aquí, ¿no?, que atienden a la realidad de cada una de las islas. Y luego tenemos las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, que hay 15 entidades con muchos más programas y servicios trabajando en esta línea. Los profesionales los profesionales de la orientación en Canarias, pues como todos podemos tener en la cabeza, pues son grados o equivalentes en la rama de estudios y ciencias sociales, específicamente pues en estas titulaciones en su mayoría, también diplomado en la rama de estudios de ciencias sociales, pero eso sí, todos ellos con la exigencia de disponer del certificado de profesionalidad de técnico en orientación laboral, y esta norma se establece desde hace 5 años, es decir, que desde hace 5 años se viene exigiendo el técnico en orientación laboral o tener al menos 1 año de experiencia laboral en un servicio o programa de orientación o inserción laboral en donde se haya realizado intermediación, que puede ser un servicio público, un servicio externalizado o incluso en empresas de inserción. Respecto a lo que es el desarrollo de la orientación, solamente comentar un aspecto. Si ustedes se fijan, tenemos oficinas administrativas y oficinas comarcales. Este ámbito de aquí, de las oficinas administrativas, hacen una atención en orientación de carácter informativo y los profesionales que están ahí no necesariamente son orientadores, son administrativos que dan información específica. Y una vez que pasan ese tipo de información, sí que nos encontramos con tutores de empleo.
los que se encuentran en los servicios. Y lo que sí se ha hecho en Canarias, independientemente de las decisiones políticas, lo que sí ha habido es un interés por ordenar y organizar y lo que es la coordinación interna entre todas las entidades y servicios existentes. Y lo han hecho por colectivos. Entonces, realmente, independientemente de quién sea la entidad, sí que los usuarios que llegan a una entidad, que llevan a cabo lo que es el itinerario personalizado de inserción, pues puede ser que una entidad como Cáritas pues lo haga con un colectivo muy específico, y una entidad como puede ser Forem lo haga pues con jóvenes en situación de privación de libertad, o que Funcatra atienda a jóvenes mayores de 45. Lo que sí tienen muy bien definido son los colectivos, y también tienen muy bien definido la derivación de colectivos cuando hay listas de espera en otros programas. Lo que ocurre en la actualidad es que ya no tenemos la red que yo les estoy comentando ahora, ¿no? Con lo que único tenemos son algunos programas de algunas entidades que siguen funcionando, las agencias de empleo y desarrollo local, que también siguen funcionando. Todos los puntos dependientes de Funcatra han desaparecido y solamente nos quedan aquellos orientadores laborales que están en las oficinas comarcales, en las que sí que se lleva a cabo los itinerarios personalizados de inserción. Por tanto, podemos decir que todos los programas de Prepar y Procualifica han quedado estancados por lo que es la desarticulación de los servicios de orientación y programas en este sentido. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues tiene la palabra Susana Lucas. Buenas tardes y muchas gracias igualmente. Suman los agradecimientos. Bien, el equipo de este estudio en Castilla y León lo formamos 3 profesores de la Universidad de Valladolid. Mis compañeros de trabajo son Enrique Merino Tejedor y Jesús Boyaino Sierra. Bien, para dar respuesta al doble objetivo complementario que nos trae esta mesa de trabajo, vamos a acercarnos en primer lugar a presentar las entidades con las que han colaborado con nosotros en este estudio. Hemos intentado buscar la máxima, son de muy diversa índole, porque hemos intentado buscar la mayor representación posible y diversidad, pues con el fin de que cuando vayamos a analizar las conclusiones, pues tengan un valor añadido estas de mayor generalización. Estas son, en primer lugar, 2 ayuntamientos de ámbito rural de Valladolid, concretamente la Ribera del Duero, Valbuena y Pesquera, Asociación Claves con mi compañera de Galicia, María José, la Fundación Formación y Empleo, FOREN, de Castilla y León, la Fundación Grupo Norte como empresa privada, y en estos momentos también estamos en proceso de finalizar el análisis de los resultados de los servicios públicos de empleo de Castilla y León. Bien, ¿qué programas y servicios se están gestionando? Hay programas de desarrollo local que se están realizando desde los servicios públicos, desde los agentes de desarrollo de empleo de estos ayuntamientos que estamos señalando, que luego señalaremos las funciones que están desarrollando, de intermediación laboral, como aquí ya se han señalado, los programas OPEAS, de orientación profesional y de asistencia al autoempleo, y los programas experimentales en materia de empleo, que lo que tratan precisamente es desarrollar y testar pues, programas que ayuden a plantear los nuevos enfoques de la inserción laboral. ¿Y qué finalidad y objetivos se plantean estos programas y estos servicios? En principio, pues, como bien están desarrollando una gran labor los ayuntamientos que señalaba, concretamente desde los agentes, la figura de agente de desarrollo y empleo,
pues todo el tema de asesorar en creación de empresas, de orientación laboral, de dinamización sociocomunitaria. Concretamente en los ayuntamientos que les señalaba, como hay bastantes recursos a nivel vitivinícola, pues están generando muchos recursos a nivel de desarrollo emprendedor. El promover la igualdad de oportunidades, en concreto, por ejemplo, con personas con enfermedad mental y otros colectivos. La orientación profesional para el empleo y el autoempleo para desempleados y el mejor mantenimiento del puesto de trabajo. Y la inserción laboral con personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. El personal que forma este equipo de trabajo, si observamos, es mayormente los recursos humanos están formados por técnicos de orientación y como además ya aquí se han señalado los distintos denominadores comunes, no me voy a parar en ello. Y bueno, se está incorporando en la misma línea que habían dicho mis compañeras, un equipo interprofesional y destaca también que empiezan los perfiles del educador de educación social a incorporarse a todos los que tradicionalmente vienen desarrollándose. Muy diversos los recursos humanos que están trabajando en ello. La valoración, en cuanto a la valoración positiva de que se ha hecho de los programas a través de las entrevistas tanto a usuarios como a personal técnico, sí que hay un ajuste en bastante coincidencia. He señalado aquí algunos ítems, pero en la valoración positiva hay como un equilibrio y una coincidencia entre lo que afirma el personal técnico, lo hemos contrastado, y el personal usuario, con las entrevistas de protocolos que hemos realizado y hemos analizado. Entonces, por ejemplo, aquí se observa el respeto, tanto manifestado por parte del personal técnico como por parte del personal usuario, de la libertad de elección y desarrollo personal, y desarrollo además profesional, y al mismo tiempo el respeto a los intereses profesionales. De este análisis lo hemos complementado también con un análisis de la distribución. En esta tabla lo podemos ver por provincias, de estos programas y colectivos, de cómo se están desarrollando. Entonces se ve precisamente se ven los números, los datos afloran pues realmente una gran dedicación, nos reflejan una gran dedicación a la atención a la juventud, a la población joven. También es destacar la red muy amplia de oficinas de empleo y de direcciones provinciales de empleo, Castilla y León, de una forma distribuida muy equitativamente, muy proporcional en las distintas provincias de Castilla y León. También siguen importancia todas las acciones de OPEAs que se están realizando, que incluyen pues, todas las entidades que prestan servicios de información y orientación laboral, tanto a nivel local, a nivel provincial y a nivel regional. Y por último, nos encontramos con que un número reducido de programas experimentales de empleo. Bien, ya por irme ajustando al tiempo que nos ocupa, señalar a modo de conclusión que estos datos, estos resultados, estos análisis, sí que nos están permitiendo, estos avances que estamos haciendo y que estamos completando en estos momentos, seguimos completándolo incluso con otras técnicas, pues nos permiten obtener una información, una visión más completa y más detallada de los programas y de los servicios, de todo el panorama que tenemos en Castilla y León, las posibles repercusiones que puede estar teniendo y sus limitaciones. ¿Para qué? Pues para poder seguir contribuyendo a la mejora de la calidad de estos servicios, desde la aportación pues, de unos criterios específicos de calidad, que es también en lo que estamos estudiando, y la descripción y construcción de buenas prácticas. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y esta oportunidad de compartir. Muchas gracias, Susana. Pues ya le paso la palabra a Sonia Rodríguez y luego ya pasamos a un turno de preguntas.
lo primero también quería agradecer a la organización de este congreso que haya colaborado y contado con nuestra participación. Gracias a ti, Tere Castilla, por todo lo que has organizado. Enhorabuena. Estoy segura, aunque estamos en los inicios, estoy segura de que va a salir muy bien. Bueno, y en segundo lugar también quería agradecer la participación, ya que... Uy, perdón, que no he puesto la presentación. Cómo no agradecer la participación de mis compañeras, puesto que como han presentado el resto de compañeras, el estudio que hemos llevado a cabo se ha realizado en diferentes comunidades autónomas, y cómo no podía faltar la nuestra, la Comunidad Autónoma Andaluza. Así que agradecer a Magda, a Maite, a María José y a Inmaculada todo el trabajo y el esfuerzo que ha conllevado tanto la pasación de los protocolos como la encuesta a los usuarios y los técnicos de orientación. Bueno, en principio tengo que comentar que la Comunidad Autónoma Andaluza ha hecho un esfuerzo muy grande por unificar todos los servicios de orientación para el empleo, creando lo que conocemos los que vivimos aquí en Andalucía, el programa Andalucía Orienta. Ya en el 2004 tuvo lugar la transferencia de las políticas nacionales de empleo al gobierno de esta comunidad andaluza, y desde ese momento los servicios de orientación pasaron a formar parte de la red de unidades que trabajan en el programa denominado Andalucía Orienta. Por eso no podía faltar una pequeña descripción de a qué nos estamos refiriendo, ya que en este congreso están asistiendo personas de otras comunidades e incluso del extranjero. Bien, con el programa Andalucía Orienta nos estamos refiriendo a una red de unidades de orientación del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, puesta en marcha con la participación, y esto es muy importante, de las diferentes direcciones provinciales. La finalidad que persigue este programa y el objetivo primordial es apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el mercado laboral, asesorándola en la búsqueda del empleo. Andalucía Orienta, fijaros, está constituida por 367 unidades de orientación distribuidas por todo el territorio de nuestra comunidad, incluyendo 8 centros de referencia para la orientación, lo que se conoce como CRO, ubicados en las 8 provincias de Andalucía. Este programa Andalucía Orienta va dirigido evidentemente a todas aquellas personas demandantes de empleo que están inscritas en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, y son especialmente personas con discapacidad, estudiantes universitarios o recién egresados, mujeres, jóvenes, personas desempleadas con circunstancias especiales, digámoslo así, y aquellas personas sobre todo que son parados de larga duración. Bien, los servicios que ofrece el programa Andalucía Orienta van desde el desarrollo de los itinerarios profesionalizados para la inserción, lo que todos conocemos como IPI, información sobre el mercado de trabajo dentro de nuestra comunidad autónoma, el asesoramiento sobre las diferentes técnicas para la búsqueda de empleo, orientación vocacional, asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo, acompañamiento también en la búsqueda de ese empleo, asesoramiento para el autoempleo por si quieren formar su propia empresa, y por supuesto la autoorientación, que yo siempre lo considero como la panacea de la orientación, o lo que todos pretendemos conseguir. Estas actuaciones, dependiendo del proceso en el que se sitúe, ya veremos posteriormente cómo es el proceso que lleva este programa Andalucía Orienta, se realiza tanto de manera individual o de manera colectiva, dependiendo de la fase en la que nos encontramos, y siempre teniendo en cuenta el perfil de la persona usuaria, sus necesidades y sus cualidades. En el 2011, fijaros, Andalucía Orienta contaba con 1.300 técnicos que han atendido a una población cercana de 400.000 personas. Ya un dato bastante revelador. Bien,
He pretendido organizar esta pequeña comunicación, ya que es bastante breve, intentaré ajustarme al tiempo, ya que si la última ya estaría todo un poco cansado, organizarla en dos partes. Como ya había comentado Marifé, este programa en esta segunda fase planteaba dos objetivos principalmente. Una es la elaboración de los protocolos en los cuales hemos podido recoger información para poder describir cuáles son los servicios de orientación para el empleo y, por otra parte, dos entrevistas dirigidas tanto a los técnicos de orientación como a los propios usuarios del servicio. Comenzando por el primer objetivo, que es un protocolo que se diseñó a través de los criterios básicos de CDFOS, como ya había explicado Marifé. Nosotros planteamos, como la primera parte, seleccionar a qué tipo de servicios íbamos a realizar ese protocolo. En base a esto nos planteamos tres criterios fundamentales: accesibilidad, diversificación y disposición a la participación, que en algunos de los casos fue un hándicap, porque era bastante difícil que ellos colaborasen con nosotros. Era dar difusión sobre un servicio que ellos están prestando, que conlleva una labor, un esfuerzo, no solo por la pasación del protocolo y la obtención de datos para la descripción de los usuarios, de los servicios, sino también de los usuarios. Entonces, en ese sentido, tuvimos que echar mano de personas, compañeros, incluso alumnos, tengo que decir yo, que tenía colaborando con Andalucía Orienta, para poder obtener toda la información que en la segunda parte os voy a detallar. Por lo tanto, en base a esto y sobre todo en la diversidad de los servicios, elegimos tres. El primero, la UOI, que es la Unidad de Orientación e Inserción Profesional dentro de la Universidad de Sevilla, que también está dentro del programa Andalucía Orienta. El Consorcio de Montes Orientales de Granada, que atiende a la población más rural, y Comisión Obrera Andalucía Fore. ¿De acuerdo? O sea que ahí tenemos una gran diversidad de usuarios y de técnicos que ofrecían la orientación para el empleo. La finalidad y las características que presentaban estos servicios eran evidentemente muy similares. Casi todo lo que pretenden es crear oportunidad de desarrollo profesional de las personas que son usuarias del propio servicio, estimulándose la mejora de las competencias de la carrera para la incorporación y reincorporación, o en algunos casos reincorporación, al mundo laboral. Con respecto a la finalidad principal que tienen estos servicios, evidentemente, como atienden a una población distinta por esa diversidad que queríamos garantizar en un principio a la hora de seleccionar los servicios, la finalidad del servicio evidentemente va a cambiar. La UOIP, al ser un servicio orientado a estudiantes universitarios, principalmente la finalidad de la que parte es ofrecer información a los estudiantes, a los de la Universidad de Sevilla en este caso, orientación tanto académica como profesional. Al Consorcio de Montes Orientales, ya que la población a la que atiende viene del mundo rural, su finalidad era promover estrategias que facilitaran la inserción laboral dentro de su contexto rural. Y Andalucía Foren, digamos que es mucho más amplia, disponía de 100 y pico técnicos, ya veremos después, es mucho más amplia, atiende a multitud, más diversidad de usuarios, diseñar, realizar, acompañar, mejorar la empleabilidad. Las fuentes de financiación, como ya han comentado mis compañeras, son de carácter tanto interno como externo. Todas ellas coinciden en tener financiaciones externas, pero solo dos de ellas también mantienen una interna con las características y el contexto en el que están ubicadas. Todas dependen del Fondo Social Europeo y de la Junta de Andalucía, pero la UOIP también depende de la Universidad de Granada, que aporta y financia también este servicio. Además, y en el Consorcio Montes Orientales participa la Mancomunidad de Municipios de Guadix.
Con respecto a las características de los usuarios, como ya he dicho, el contexto en el que se sitúan estos servicios va a determinar mucho los usuarios que vamos a tener. Por lo tanto, todas deben de ser personas inscritas en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, aunque cada una conlleva las características por el contexto en el que se desarrolla. Como ya no quiero repetirme de nuevo, la OAI universitaria, el Consorcio de Montes Orientales del Mundo Rural y Andalucía Fora en un aspecto más global y diverso. Las vías de acceso a estos servicios eran principalmente dos, o bien derivados del propio Servicio Andaluz de Empleo o por iniciativa propia. Aunque tengo que decir que por iniciativa propia era muy baja la proporción, porque como veremos en los análisis que hemos hecho posteriormente, con el análisis de los cuestionarios, en el análisis cuantitativo, muchos de ellos carecían de información sobre estos servicios. O sea, no sabían ni que existían, ni qué información ofrecían. Bueno, para no extenderme más, las modalidades de orientación que se ofrecen en estos tres servicios que hemos analizado giran en torno a la orientación académica, para la inserción laboral, para la gestión de la carrera profesional y solo incidir en el último de ellos, que es la orientación personal, la gran olvidada de la orientación, en mi opinión, y que solo, curiosamente, el que se aplica en el contexto rural y el que se desarrolla en el mundo rural atiende la orientación personal. Los otros dos carecen de ella. Bien. Bueno, la estructura metodológica que sigue estos servicios que hemos analizado, con una primera fase de captación y acceso al servicio, una segunda fase de acogida, una tercera fase que es donde estaría esta primera parte que habíamos dicho de carácter individual, porque es donde se realizan donde se realizan las entrevistas para poder detectar las necesidades de intervención de estos usuarios y firman lo que se conoce como APE, que es el acuerdo al cual ellos llegan bajo unos criterios y en los cuales asumen cumplir. Un traslado o derivación de los usuarios y la fase de intervención, que es donde se desarrollan los IPI, los itinerarios profesionales para la inserción. Con respecto al personal de los servicios de orientación, bueno, no me quiero extender en esto, puesto que la composición de estos servicios en todos es similar. Hay un coordinador de servicio, un personal de apoyo, que es el administrativo, y un personal técnico de la orientación. Contamos en la UOIP con 5 técnicos licenciados en psicología, Consorcio de Montes Orientales, 3 técnicos licenciados en psicología y pedagogía, y en Andalucía Fora 109 técnicos y diplomados en relaciones laborales y licenciados en pedagogía. Bueno, con respecto a los instrumentos, no me quiero extender mucho, pero es que creo que esto es lo importante de la cuestión, que es donde están los resultados. A las entrevistas que se le pasaron tanto a los técnicos como a los usuarios. Voy a hablar primero de la que se le pasaron a los técnicos. No olvidemos que este cuestionario era una escala Likert de 0 a 5, donde ellos debían manifestar su grado de acuerdo. Pero a continuación había otra columna de observaciones y ejemplos donde ellos podían incluir su propia experiencia personal con respecto a ese ítem que se le estaban preguntando. Y creo que esa información cualitativa corroboraba mucho la información cuantitativa que luego obtuvimos. Destacando, porque solo quiero destacar aquellos ítems donde más proporción de acuerdo existió, fue como el primero de ellos: la orientación facilita el respeto, respeta la libertad de elección profesional y desarrollo personal del ciudadano, con aportaciones por los propios técnicos, como todas las actuaciones son consensuadas entre los técnicos de servicio de orientación y los usuarios del mismo, etcétera, etcétera. Otro de los ítems en los que se observó bastante proporción de acuerdo era la no discriminación por raza, sexo, edad, origen étnico, clase social,
etcétera. Ahí tenéis otro de los comentarios. Como vais a tener, supongo que se ha ido Teresa, vais a tener editado todo esto, podéis verlo más detenidamente, no quiero expandirme más. Otro de los ítems donde se produjo bastante acuerdo es la ayuda al ciudadano para que sea capaz de planificar y gestionar su itinerario de aprendizaje profesionales y las transiciones que existen entre ellos, naturaleza del servicio de la orientación. Aquí apunto lo que dije anteriormente, los técnicos dicen que en ocasiones los usuarios desconocen la existencia del servicio e incluso la funcionalidad que tienen. Mantienen que existe un desajuste, esto es por mala información, existe un desajuste entre la información previa que ellos tienen del servicio, tienen una idea predeterminada errónea del servicio. Con respecto al segundo instrumento, que es el que se le pasó a los usuarios del servicio, también había otra columna de valoraciones donde ellos mismos podían poner su propia experiencia una vez que habían solicitado dicho servicio. Aquí podemos ver que también había bastante proporción de acuerdo con respecto a sentirse libre para la elección, tomar sus propias decisiones, intereses, que el servicio tenía en cuenta sus intereses, etcétera, etcétera. Bueno, me voy a ir a las conclusiones. El funcionamiento de estos servicios está sujeto a subvenciones. Creo que es un aspecto que han destacado mis compañeras. No debemos de olvidar que la mayoría de la financiación de estos servicios es del Fondo Social Europeo y de las comunidades autónomas a las que pertenecen. Esto condiciona mucho su labor, porque en base a la financiación que se mantenga, así podrán realizar su labor. Por lo cual ya están condicionando el proceso orientador para el empleo. La ausencia de la orientación personal, como hemos apuntado anteriormente, creo que es un aspecto clave. No se pueden olvidar la individualización de la orientación. Necesitamos atender a características propias de personas individuales. La diversidad de los usuarios del servicio demanda un correcto análisis de las características por parte de los técnicos para que se adecúen a la oferta del mercado laboral, y esto se une perfectamente con el desarrollo de esa orientación personal que en muy pocos servicios se presta. Por último, no queríamos olvidar la formación y la capacitación que necesitan los técnicos que están desempeñando esta labor orientadora para el empleo en estos servicios. Necesitan formación específica en nuevas normativas que vayan surgiendo, necesitan estar actualizados en su profesión, ayudas sociales, subsidios, programas para el fomento de la contratación, búsqueda de empleo, apoyo de la autoestima, son aspectos que no se deben olvidar dentro de la formación de estos técnicos. Por último, y como aspecto clave, y hemos querido resaltar para finalizar esta presentación, es la necesidad de una estabilidad en estos servicios, con lo cual se apoya mucho en la financiación poco estable de la que antes hemos hablado. Caminar hacia un modelo integral de la orientación que elabore y gestione los proyectos profesionales y vitales de las personas. Perdona por mi extensión, lo siento, y gracias a todos. Pues muchas gracias, Sonia. Bueno, a mí me ha tocado la ingrata labor de tener que limitar el tiempo de todas las intervenciones que no son solo intervenciones, sino que detrás hay un equipo de trabajo y ha llevado muchas horas, y esto es como las tesis doctorales, ¿no? Que luego te dan muy poquito tiempo para explicar lo que has hecho en muchos meses, ¿no? Pero bueno, conforta saber por lo menos que efectivamente se van a publicar las ponencias, se han escrito los textos, con lo cual todos los participantes podrán más adelante, cuando estén publicadas, creo que están a punto de publicarlas, pero no sé exactamente, ya nos lo dirán en la organización del Congreso, pero bueno, estarán disponibles para quien quiera profundizar en estas temáticas o conocer más en detalle los resultados en las comunidades autónomas.
Así que bueno, yo voy a pasar la palabra a todos aquellos que quieran intervenir, tanto de esta mesa como del público que está presente, y voy tomando nota y bueno, para quien quiera o bien hacer alguna pregunta o bien expresar alguna opinión. Yo no sé si será Perdón, que no he visto. No lo había visto. Adelante. pregunta o opinión. El contraste que habéis hecho de cómo funcionan los servicios de orientación en diferentes comunidades, pues bueno, han sacado varios puntos en común. Uno de ellos, desgraciadamente, es la inestabilidad en el tiempo de esos servicios, con lo que lleva aparejado para los profesionales y para los usuarios que son atendidos, que de repente pues bueno, ven que se cierra un centro que les estaba prestando una atención y no saben cuándo lo van a abrir. Y esto lo uno un poco con una pregunta que os traslado, que casi es opinión, teniendo en cuenta que tenéis una información privilegiada por todo lo que habéis podido observar. Se está potenciando la figura de las agencias de colocación. Entre otras cosas, lo que van a poder hacer, y está así contemplado en la normativa, es el hecho de que puedan prestar estos servicios de orientación que actualmente se están prestando bajo un planteamiento concreto, dado que están financiados con fondos públicos. ¿Qué prevés que puede ocurrir en el futuro? Porque fundamentalmente las agencias de colocación lo que van a intentar es cubrir aquel vacío que hasta ahora tenían los servicios de orientación, que es la intermediación. Desgraciadamente tenemos unas políticas de empleo muy desconectadas. Tenemos acciones de formación, tenemos acciones de intermediación, acciones de orientación, pero los actores que las realizan son diferentes, incluso a veces las entidades. Eso lleva aparejado que el usuario muchas veces no tenga una idea de que está en un proceso de intervención integral. Yo oriento, pero el que interviene es otro agente que a lo mejor lo lleva un profesional que ni lo conoce al usuario o a la usuaria y a lo mejor ni lo conoce. Entonces, ¿qué pensáis el hecho de que se esté potenciando esa figura de las agencias de colocación, que lo que intentan es vincular orientación e intermediación y lograr que ese círculo pues, sea virtuoso y que al final pues, bajen las tasas de paro? Otra cosa es bajo qué planteamiento harán esa orientación. Pero bueno. No sé si responde yo, puedo dar mi opinión, ¿no? El hecho de que se vincule la orientación y la intermediación a mí, por definición, me parece positivo, porque efectivamente es algo que no pueden cubrir o que no se está satisfaciendo desde los servicios de orientación. La cuestión es que esto es positivo desde el punto de vista de la inserción y de la inserción inmediata. Y dada la situación que tenemos en este momento tan alarmante de desempleo, claro, plantearnos metas más ambiciosas que van en la línea de esa orientación integral, holística, que va más allá de solo encontrar un puesto de trabajo, sino que va en la línea de desarrollarse profesionalmente. Entonces, no, para los trabajadores no debería bastar con solo encontrar un puesto de trabajo para satisfacer las necesidades básicas, sino también más enfocado a la autorrealización personal y a que haya más equilibrio entre la formación de los trabajadores y el puesto que desempeñan, ¿no? Que generalmente está asociado a sus expectativas. Entonces, bueno, en principio no creo que sea negativo. Únicamente en la medida en que haya un proceso de externalización que quizás pueda ser excesivo y que todo acabe digamos, en manos privadas y en función de, no sé si siempre de los intereses de los trabajadores, pues, en fin, yo me planteo ahí algún interrogante, ¿no? Pero no sé si tú tienes una idea más formada en ese sentido. No. Si estás trabajando de forma cercana
a estas agencias de colocación? No es que esté trabajando, pero voy viendo que al final, desgraciadamente, es hacia lo que se va a ir, quizás también por lo que comentaba, porque la orientación profesional, no sé por qué desde siempre, no ahora por la crisis, sino ya incluso cuando teníamos tasas de paro más bajas, siempre es para desempleados. Eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y lo vinculo con la idea que tú decías de ese proceso de orientación a lo largo de la vida. Curiosamente, los servicios de empleo, de orientación, tradicionalmente se han vinculado al desempleo. No hay un enfoque, como ha ocurrido en medicina, por ejemplo, preventivo, sino que es paliativo. La persona acude al orientador cuando está en paro y seguramente si trabajásemos con esas personas cuando están en el mercado de trabajo, están en activo, ayudándoles a qué formación decidir para que su empleabilidad no baje puntos estando dentro, probablemente funcionaría mucho mejor. Entonces eso tendrá que ver con planteamientos muchas veces salen del enfoque técnico, pero en mi caso como orientador es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Tú solo atiendes a desempleados. Mire usted si... Sí, antes de la crisis estaban poniendo programas que atendían, a mí me consta que por ejemplo en Forem sí que había programas para personas ocupadas, pero no sé si se han parado en seco con la situación actual. Y bueno, había por ahí dos palabras por ahí al fondo, una palabra pedida y aquí el compañero también, a continuación. Sí, gracias, quería decir algo. Sí, bien, pues en ese orden y luego voy pasando la palabra a las personas de esta mesa. Bueno, yo por el haber salido de ejemplos pertenezco a la unidad de orientación y inserción profesional de la Universidad de Sevilla. Los 5 técnicos que aparecen ahí son los de Andalucía Orienta, no los de la unidad de orientación. Nosotros tenemos agencia de colocación dentro de la propia unidad de orientación y inserción profesional, y cuando no existe el programa Andalucía Orienta somos los propios técnicos de la universidad los que, digamos, tomamos esa... Somos dos solamente, la persona que lleva la agencia de colocación y yo, y cuando hay Andalucía Orienta, pues lo que hacemos es un poco coordinar con ellos las tareas, y cuando no están ellos, hacer la parte de Andalucía Orienta también, y la persona que lleva la agencia de colocación sigue haciendo las dos cosas, su parte de orientación y su parte de agencia. Nosotros sí que nos gustaría también esa vertiente que hablan del tema de personas empleadas, pero por la población que tenemos, nuestros estudiantes son desempleados, aunque de forma peculiar, porque no es que estén todos en búsqueda de empleo, sino porque se están formando. Entonces sí tiene en cierta forma ese cariz preventivo por el hecho de que no son demandantes de empleo de estar en paro, sino que se están formando y antes de finalizar esa formación quieren realizar también esa tarea de orientación. Entonces, pero lo que sí que es cierto que quizás un poco relacionado con el tema de agencia de colocación, que además también estamos en servicio de prácticas en empresas, estamos unidos y demás, y a nivel andaluz compartimos todos para lo que es las prácticas y las universidades que tenemos agencias de colocación también una plataforma común de Ícaro, que en Andalucía sí que la conocemos todas las universidades, ¿no? Porque estamos en ella, que sí que favorece un poco esa relación entre agencia de colocación, prácticas de estudiantes y labor de orientación, porque se comparten, es una plataforma que compartimos los técnicos, los estudiantes y las empresas, y facilita mucho esa relación. Gracias. Sí, bueno, yo solo quería aportar un par de comentarios al hilo de lo que relacionado con el hecho de que mayoritariamente la orientación va dirigida a personas desempleadas. Eso es cierto, eso es así, pero simplemente por aportar esta idea, lo conozco bien de primera mano, en los centros de referencia, ¿de acuerdo? Para que antes ha comentado, lleva prácticamente funcionando, si acaso, un par de semanas o algo así, lo que se conoce, deben desarrollar una orden, las unidades de atención preventiva, ¿vale? Solo en esos centros de referencia de momento, y está dirigido a personas que están actualmente trabajando, que ven peligrar su puesto de trabajo, lo que sea, y antes de que ocurra lo que
lo que no quiere, lo que no desea, ¿vale? Pues se le puede atender, ¿vale? Y eso está funcionando. Me parece que es interesante, ¿no? Y quería comentar. Después, al hilo de esto también, este programa Andalucía Orienta nació en 2002, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nació, se atendía siempre, no se hacía distinción entre personas desempleadas y personas que estaban empleadas, ¿no? Es a partir de 2004, creo recordar, cuando se recoge una normativa donde se empieza a hablar de itinerarios personalizados de atención, cuando se prioriza la atención a las personas desempleadas. Antes no era así. ¿Por qué? Yo no lo sé. Imagino que los fondos vienen de Europa y Europa dice hay que gastar un dinero en esto y esto es lo que hay que priorizar. Entonces nos ponemos todos a trabajar en eso. Yo entiendo que debe ir por ahí. No me lo ha contado nadie de por ahí arriba, la verdad, solo lo intuyo. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces hay una evolución. Antes no era únicamente desempleado, estoy hablando por cierto de Andalucía nada más. A partir de 2004 prácticamente, con la excepción ahora, ¿vale? Con el plan Motiva, un par de planes que se han puesto ahora también en marcha, que llevan ya, la orden está hecha, digamos, desde publicada desde hace más de un año, pero no se ha desarrollado todavía cómo hacerlo, ¿no? Cómo implementarlo, excepto esta parte de las unidades de la atención preventiva. Simplemente apuntar algo hay. Testimonial, pero no. Gracias. Pues por aquí me han pedido la palabra Susana, Cristina, no sé qué hora. Yo quería sí. También dando, pues, se ha quedado aquí un diálogo muy enriquecedor en la misma línea, pues complementar. Yo creo que estoy de acuerdo totalmente que el planteamiento, si bien puede haber algunos grupos de mayor riesgo, de mayor atención, que en un momento dado necesiten pues, destacar o incentivar más los recursos, el planteamiento de diálogo entre todas las entidades, agentes, sean agencias de colocación, los colegios, el sistema educativo, trabajar desde la educación reglada y la formación continua. Es una normativa europea, la normativa del Ministerio de Educación, de toda la regulación que tenemos nos lo plantea así. Entonces yo creo que tanto los dos elementos claves, dos dimensiones a modo de binomio, de doble dimensión para trabajar este planteamiento que realmente estamos un poco compartiendo aquí, poniendo en escena la necesidad de que sea un planteamiento de orientación integral, que llevemos a cabo y lo plasmemos el tema de los principios preventivos de desarrollo, de intervención social, de empoderamiento personal, todos esos que son complementarios, lo podremos hacer desde el diálogo de las distintas entidades, no trabajando como islas, cada uno como que no conoce a los demás. Entonces, hay algunos programas, estamos colaborando justamente en una tesis doctoral que estoy dirigiendo, es trabajando con institutos de enseñanza secundaria en diálogo con la comunidad. Desde el currículum, pero también desde ese diálogo con los agentes de emprendedores, todas las agencias de que están trabajando hacia la mejora del entorno sociocomunitario, que están trabajando para fomentar el empleo, atendiendo a distintos colectivos y al mismo tiempo que eso revierta esa información en esa educación reglada. Desde colegios incluso se puede hacer, desde la educación infantil, primaria, secundaria y la universidad, en toda la formación continua. Tal vez es lo que yo veo el planteamiento de trabajar más desde ese diálogo, educación, formación continua y comunidad, y tener criterios comunes. Y en esa línea yo creo que podemos seguir avanzando de que ya no quede tan sesgado en parcelas los distintos servicios. Y por ahí están empezando algunos programas muy interesantes, en la línea esa de buscar nuevos enfoques a la orientación, y que además van en la línea de lo que nos dice la normativa. Yo solo quería hacer una pequeña reflexión a colación de lo que aquí estamos hablando, y una reflexión reivindicación en cierta medida, porque
Desde el año 2002, que se crea la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, se empiezan a poner en marcha un desarrollo normativo que permite, a día de hoy, tener desarrollado, muy avanzado, todo lo que es el sistema integrado de formación profesional, tener un marco de actuación dentro del sistema de reconocimiento y acreditación de competencias, pero todavía no tenemos ningún real decreto, ninguna norma que desarrolle en cierta medida lo que es el sistema integrado de orientación profesional, que se recoge igualmente que los otros dos en esa Ley Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y en las leyes posteriores, la Ley de Empleo, la de 2003, la de 2007, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Educación de 2006, la Ley de Economía Sostenible. Es cierto que ahora tenemos otro gobierno, pero la realidad es que desde el 2002 se vienen dando pasos pequeños, pero constantes y que han permitido, pues 8 años después o 10 años después, tener gozado un sistema integral de formación profesional, tener un marco de referencia para el reconocimiento y acreditación de competencias a nivel estatal, pero no tenemos absolutamente nada acerca de cómo llevar a cabo un sistema integrado de orientación profesional en el territorio estatal, ni ningún marco normativo que lo desarrolle. Si eso es así, las normas que comentaba o los documentos que comentaba Marifé al principio, cuando hacía la presentación, tanto el CEDEFOP como la UNESCO como la OCDE, recogen las líneas de actuación en ese sentido. Y esa norma lo que hace es encontrar el marco que permita su desarrollo. No hemos desarrollado nada. Por tanto, esto hace que en cierta medida las actuaciones que se lleven, no solamente con la población adulta, sino también con la población juvenil, pues estén deslavasadas, sin sentido, centradas en lo inmediato, porque no pasa nada con tener agencias de colocación. No pasa nada con atender a lo mejor durante un periodo de tiempo pues más a la inserción que a otros aspectos, pero teniendo en cuenta que tenemos que desarrollar el sistema que permita orientar a las personas a lo largo de su vida y además generar la cultura, porque lo que hemos reconocido todas es que algunos servicios existen. Los servicios no son a demanda del usuario, sino en función, es decir, es el servicio o el programa el que identifica a los usuarios que va a atender en función de unos indicadores que hemos establecido muchas veces por los programas europeos, que son los fondos sociales, que son quienes aportan los dineros, pero la realidad es que los usuarios no saben o no tienen conocimiento, es decir, los usuarios, todos nosotros no tenemos lo que es una cultura de la orientación y del uso de los servicios y programas existentes en función de nuestras necesidades, ¿no? Un poco también ya lo comentaba esta mañana Ángel Santos, ¿no? Decía, bueno, en función del qué, pues tú podrás hacer uso de unas cosas u otras. Bueno, pues es que ese mapa no lo tiene ninguna persona que viva en el territorio estatal y además no solamente no lo tiene, sino que el acceso no es libre. Yo no puedo, un joven que abandone el sistema educativo y que acaba en un PCPI, no tiene ningún tipo de orientación de tránsito a la vida activa. Una persona que sale expulsada de su trabajo o que sabe que las condiciones de su empresa son las que son, no tiene ninguna posibilidad de recibir un asesoramiento para adelantarse a ese proceso, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que no existe ese marco y eso pues dificulta pues, desde inversión de recursos, estabilidad de profesionales, desarrollo profesional, especialización de programas y 25.000 cosas más, ¿no? Entonces yo creo que el interés de los profesionales y de los técnicos de muchas instituciones existe. Saben cuáles son, en muchos de los casos, porque tienen estudios de necesidades, pero no existe marco que permita avanzar en una propuesta de desarrollo de la orientación a lo largo de la vida en 10-15 años en el territorio estatal. Y eso es una dificultad añadida, porque no hay plan. Lo que hay son acciones puntuales de estas características. Bueno, yo voy a ser breve porque mi intervención iba en la misma línea que la de Cristina. Yo creo que la clave es que haya un marco que realmente dé coherencia a las distintas acciones. Y yo todavía añadiría una cuestión, y que ese marco también contemplara todo el tema de los profesionales, porque a lo mejor ha sido
un matiz diferencial con otras autonomías, pero nosotros sí que en Aragón nos hemos encontrado que el perfil de la propia cualificación que tienen, de sus titulaciones de origen, es muy diverso. Entonces, claro, los riesgos que pueda haber con el tema de las agencias de colocación, los riesgos con una figura que en Aragón funciona mucho, que es ese técnico de empleo y desarrollo local. Claro, que a lo mejor es un administrativo, es un concejal, o sea, claro, el tipo de acciones que puede promover realmente pues no están muy controladas y sobre todo que no van a tener la coherencia de como si estuviera un marco totalmente establecido que ya se supiera el sentido que pueden tener. Por el tema de las subvenciones o del perfil de los usuarios de las acciones, lo que nosotros, por ejemplo, también nos encontramos mucho es que el tema de la formación para trabajadores en ejercicio, está totalmente desvinculado de lo que son las acciones de orientación profesional para parados. Entonces, hay subvenciones para la formación, pero no acceden las personas en paro. Y las personas que están en ejercicio no pueden acceder, por ejemplo, a un itinerario socio-profesional. Ese caos que hay y que, desde luego, hasta que no se regule, yo creo que habrá muchos riesgos en cualquiera de esos programas como el que tú apuntabas, las agencias de colocación. Eso es todo. Vamos a dar una última palabra de alguien que la ha pedido allí y ya cerraremos la sesión, puesto que entra el descanso, a no ser que alguien ya quiera quedarse por aquí charlando, pues encantado. Vale, yo en primer lugar felicitaros por el trabajo que estáis haciendo, porque desde luego es una investigación muy necesaria, ¿no? Y insistís en muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo. Una, que es una característica común a los servicios, a los orientadores que trabajan en los servicios públicos de empleo, que es la inestabilidad, ¿no? Pero en estos momentos de recortes y de recortes muy potentes en todo lo que son las políticas activas de empleo, pues en el mes de septiembre, agosto, salían noticias bastante alarmantes, ¿no? Pues en algunas comunidades autónomas que no estaban reflejadas ahí, pero en el caso de Castilla y León, ¿no? Donde se iba a suprimir y estaban en huelga los orientadores laborales, en Valencia, en Asturias, ¿no? Y no sé si vosotros en las comunidades autónomas que habéis estudiado habéis detectado algo en esta línea, y porque a mí me parece que las perspectivas van a ser muy crudas en relación con el tema de la orientación laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Universidad de La Coruña había 8 orientadores laborales y en octubre desaparecen, ¿no? Porque estaban trabajando en una situación con subvenciones, hicieron un recurso, ganaron el recurso y tenían que contratarlos. Y la universidad decidió que mientras les salían gratis muy bien, pero ahora en este momento suprimían y se queda un orientador laboral, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece que las perspectivas para la orientación no son demasiado buenas en estos momentos. No sé si lo habéis detectado vosotros en las comunidades que habéis estudiado, pues, un recorte de las subvenciones. Bueno, pues efectivamente sí que nos han llegado, bueno, a mí me están llegando pues muchos comentarios en ese sentido, bueno, de que se están cerrando servicios. Claro, el inconveniente, o sea, si todos estos servicios, estas redes se han ido desarrollando en las últimas décadas, todo lo que es el sistema, llamémoslo así, aunque en realidad son varios subsistemas en comunidades autónomas, pero el sistema de orientación laboral se ha ido desarrollando siempre con dinero público. Si no, no se hubiera desarrollado. Con dinero concretamente del Fondo Social Europeo, que es por donde empezó. Entonces, ¿qué sucede? Que si ahora se corta el grifo económico, pues están empezando a desaparecer programas que ya de por sí eran inestables y ya de por sí eran, pues eso, discontinuos, ¿no? Entonces, en este momento, pues esa es la realidad. Ignoramos por dónde va a ir. Yo pienso que va a ir de la mano de la propia recuperación económica. Confiemos en que empiece a remontar la economía y que sigan llegando fondos
que sigan llegando fondos, por lo menos del Fondo Social Europeo, porque países como el nuestro y de la ribera mediterránea, pues realmente hay una necesidad mucho mayor en ese sentido. Quizás también por eso se está potenciando en este momento o priorizando, no sé si será un camino acertado o no, pero en todo lo que tiene que ver con el desarrollo emprendedor. Es decir, tratar de que la gente genere su propio empleo, dado que la sociedad no está generando empleo, o la economía no está generando empleo, no está generando el suficiente empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco ahí dependiendo de esto, porque evidentemente los servicios de orientación dirigidos a desempleados no son algo que se esté desarrollando desde la iniciativa privada. A mí lo que me preocupa también son las declaraciones de algunos políticos, en concreto en nuestra comunidad autónoma, que con las tasas de desempleo que tenemos, que llegan a reconocer que las políticas activas de empleo no sirven para nada. Es el primer paso para ir eliminando formación, orientación, etcétera, etcétera, ¿no? No es eso, desde luego, los resultados que estamos viendo en nuestro estudio, desde luego, van justamente en contra de eso. Los usuarios están satisfechos en general, de acuerdo naturalmente con sus expectativas previas, y también los profesionales. Evidentemente también con las observaciones que ya se ha hecho en este sentido, ¿no? de que puede haber incluso algún sesgo de falta de sinceridad, etcétera. Pero en general los usuarios que están pasando por los servicios de orientación sí están satisfechos, por lo menos haber recibido alguna ayuda en ese sentido, ¿no? Para tratar de tener algún control acerca de su vida profesional, ¿no?